esto aquí en Uruguay es bastante común. No sé si en tu país también, me lo dejas en los comentarios. Así en las zonas más transitadas, o por lo menos en las ramblas o los paseos de bicicleta, te dejan estos lugares así para que tú vengas y parques tu bicicleta aquí. ¿Te quieres casar conmigo? Sí. Y así luce medio metro de pizza con musa aquí en Fono Pizza. ¿Qué rápido estuvo el pedido? Eso en 3 minutos. Vamos a probar esto acá. Lo pueden probar el negocio de McDonald's. Otros temas fuera de esto que hay que conversarlos para que ustedes también entiendan cómo es la vida acá. O sea que no todo es color de rosa. Hay algunos asuntos que son bien complejos como este. Que hay muchos negocios o que cierran o que pierden mucha clientela producto de algo que es natural, ¿no? Que son las estaciones del año. En el primer capítulo de la serie de vídeos en Piriápolis nos adentramos hasta el Parque de la Cascada. Pudimos apreciar la terrible situación que vive el país producto de la sequía que atraviesa al ver la cascada prácticamente seca. Luego de caminar varios kilómetros llegábamos hasta la guinda del pastel, la iglesia de Piria, una construcción inconclusa que luego de ser abandonada se le donó a la Iglesia Católica y la misma la rechazó por tener características y simbología masónica. En este video seguiremos descubriendo un poco más de la ciudad de Piria. Miren esto. Eso ahí es el muelle de Piriápolis, que lo vamos a ver en otro video. Acá nosotros nos estamos quedando en un hotelito que se llama Hotel San Remo. Un hotelito de 3 estrellas, la verdad, bastante acogedor. Digámoslo así, ¿ok? Y vean toda esta vista que estamos teniendo ahora aquí, que bueno, si a ti no te enamora esto, yo no sé qué te puede enamorar a ti, la verdad. O sea, por favor, mira los cerros, el cerro Pan de Azúcar y otros cerros más que puedes tener por acá, con una ciudad ahí preciosa, el Hotel Argentina, magnífico. Ahora vamos a pasar por todos esos lugares y vamos a terminar acá en esta punta, así que tú prepárate, que este video va a estar bastante sustancioso. Por el momento vamos caminando aquí por esta callecita. Miren esto que bien, aquí abajo hay otra. Digamos que esta es la que te va a dar acceso a todas estas casas aquí. Brutal. Miren aquí, esto es como un panal de abejas que hay ahí. Increíble, miren esto. Madre mía, las cosas que uno se encuentra caminando por las calles. Esta avenida de acá, que es otra de las principales que tiene aquí Piriápolis, se llama Francisco Piria. Obviamente por Francisco Piria, el precursor de la creación de este balneario que es Piriápolis. En el video anterior ustedes pudieron ver y caminar junto conmigo por la avenida General Artigas. Obviamente Artigas también es una personalidad histórica muy importante para los uruguayos y tiene que estar, digamos que en casi todos los pueblos o ciudades o localidades de acá de Uruguay. Casi siempre te vas a encontrar una calle que se llama Artigas y un monumento de Artigas donde quiera que vayas aquí en Uruguay, por lo general. Pero como esto es Piriápolis y el precursor de esta ciudad fue Francisco Piria, pues esta avenida de acá tiene su nombre en honor a él. Este parquecito acá, que ya está aquí al inicio de la rambla, podemos ver que la playa tiene un poco más de ambiente. Ahora mismo ustedes no van a ver el Piriápolis lleno de turistas ni nada por el estilo, pero sí a esta hora como que ya el calor empieza a bajar y te vas a poder encontrar el que vive aquí o está de visita o todavía está turisteando como nosotros, que estamos acá, digamos, conociendo. Y bueno, también se le puede llamar turisteando porque es casi lo mismo, ¿no? Pero sí, miren hacia allá como hay bastantes personas. Pero esto en época de, bueno, del pico de verano de turismo, esto se llena la playa repleta de personas. Miren el pedazo de atardecer este. Esto es una maravilla. Magnífico. ¿Verdad? Es un poco de brisa. Todavía desgraciadamente andamos sin micrófono, pero nada ni nadie nos va a detener. Bueno, miren, ahora aquí tengo el super hiper mega conocido popular Hotel Colón. Esto que ustedes están viendo acá es una reliquia acá de Piriápolis, un símbolo. Usted va a una feria, a una tienda de artesanía que te venden souvenirs de aquí de Piriápolis y te vas a encontrar esta imagen del Hotel Colón. Vean la singular arquitectura que tiene. Parece un castillo así medieval, ¿verdad? Pero bueno, es un hotel.
está aquí entre la intersección de la avenida Piria y bueno, esta es la avenida Las Ramblas acá. Digamos que el que venga a Piriápolis y no se dé cuenta que aquí está el Hotel Colón, la verdad no vino a Piriápolis. A mí me gusta mucho. Yo busqué rentarnos ahí, pero el otro nos salía un poco más económico, así que preferimos el otro. Hay que abaratar el costo. Y vean el ambientico rico que hay acá en la playita. Miren el sol ese como está bajando lentamente ahí. La verdad que bueno, magnífico el día de hoy para poder grabar. Hacía mucho calor, pero estaba bien despejado. Y les tengo que comentar una cosa, hoy nosotros no íbamos a venir aquí a Piriápolis. Nosotros teníamos planificado el viaje para viernes, sábado y regresar el domingo para poder ver a la ciudad con un poco más de ambiente, ya que iba a ser fin de semana. Pero estábamos viendo la aplicación del tiempo y va a llover mucho, tanto jueves como viernes, y el sábado también. Quiere decir que si veníamos para acá el viernes, como que no íbamos a poder disfrutar ese mismo día y no podíamos invertir ese dinero en llegar acá a la ciudad y que esto estuviese con lluvias y no pudiéramos salir a caminar y conocer. Esto aquí en Uruguay es bastante común. No sé si en tu país también, me lo dejas en los comentarios. Así en las zonas más transitadas, o por lo menos en las Ramblas o los paseos de bicicleta, te dejan estos lugares así para que tú vengas y parques tu bicicleta aquí. En toda esta zona te vas a encontrar muchos restaurantes, cafeterías, hoteles, edificios también de apartamentos. Este perro que me tiene nervioso acá, metiéndose contra los carros, y yo conmigo que lo vayan a arrollar. Aquí también te puedes encontrar esta Torre Eiffel, o bueno, una representación de ella. Magnífico, magnífico. Las personas todavía aprovechando los últimos días de calor que hay acá. Ya les digo, el tiempo está a cambiar. Todo el mundo me dice que en marzo no es normal estos calores. Hasta febrero, ok, pero ya marzo no. Aquí miren cómo alumbra esto hacia las columnas. Por favor, hermoso. Ya aquí las palmeras empiezan a ser más altas, al parecer las atrás. Estas que ustedes vieron ahí al principio, como que las pusieron nuevas. Pues se puede haber caído un rayo o cualquier cosa. Y bueno, pobre árbol, ¿no? Vieron un McDonald's por acá, un Don Quijote. También hay muchos de ellos que ya están cerrando hasta la próxima temporada, producto de que, o sea, como baja la afluencia de turismo y de ello dependen la mayoría de estos negocios de comida, pues muchos cierran, otros sí se mantienen activos. Pero es verdad que muchos de ellos sí cierran, o sea, no les da negocio mantener un restaurante abierto y que al mes, bueno, puedan ir solamente las personas que tienen dinero para ir acá en Piriápolis a sentarse a comer en uno de esos restaurantes. O sea, no es lo mismo en la época de turismo, que nosotros llegamos acá en la época de turismo. Nuestro amigo Nicolás nos trajo hasta aquí. Lo que ese video está en el canal de nosotros hoy fue un video un poco más familiar, informal. O sea, no había investigado mucho acerca de Piriápolis. Y por aquí no se podía caminar bien. O sea, esto estaba repleto de personas. Y en los restaurantes, bueno, eran las 11:30 de la noche y nosotros no encontramos lugar para sentarnos en ningún lado. De hecho, tuvimos que salir de aquí a la zona de las Ramblas para poder encontrar un lugar donde sentarnos a cenar. Porque, ya te digo, el turismo era así. En el video anterior yo te comentaba que aquí en esta ciudad viven aproximadamente unas 8.800 personas, según el último censo de población que se hizo aquí en Uruguay. Y que bueno, el resto de la población es una población flotante, o sea, son turistas que vienen y se van. Ya, algo parecido así a lo que ocurre en Punta del Este. Muchos amigos me han dicho que en Punta del Este, bueno, en invierno es una ciudad fantasma. Ya nos tocará grabar eso y ya lo veremos bien. Pero Piriápolis ya igual empieza a perder un poco de esa vida turística que tiene en los meses de enero y febrero. Pero puedes ver como un lunes en la tarde-noche todavía hay personas acá. No con esa masividad, pero sí, todavía hay personas acá. Esto que tenemos de frente es el Paseo de la Pasiva. Puede que los fines de semana esté abierto, pero ahora mismo está cerrado. Aquí en verano se hace el teatro de verano clásico. Cuando nosotros llegamos aquí la otra vez, había un espectáculo aquí
con títeres y había niños sentados viendo aquello, la verdad muy bonito. También hay una feria artesanal. Es un paseo literal porque entras hacia allá, das una vuelta, miras para acá y está lleno de artesanos vendiéndote, bueno, cosas de artesanos. Y aquí está, bueno, esta, como yo le conozco, plazoleta, arriba se ponen los artistas o aquí abajo igual. Y bueno, tienen esta especie así de mural, ¿vieron? Pero como les expliqué, poco a poco el turismo va mermando y muchas cosas van cerrando también. Pero es un lugar muy bonito, la verdad. Si vienes por aquí en la época de turismo a full, pues te vas a encontrar esto lleno de personas. Igual te digo, puede que ahora los fines de semana fuera de la época de turismo, pues igual los artesanos tienen que vivir de algo, digo yo, ¿no? Pero sí, es un lugar bastante peculiar aquí dentro de Piriápolis. Miren esa vista tan hermosa del Cerro San Antonio al fondo. Mañana vamos a ir ahí, lo van a ver en otro video. Al fondo acá nuestro hotel. Es que Piriápolis la verdad que te enamora. A lo mejor vivir aquí ya es bastante difícil para elegirlo, porque al ser un balneario, cuando llega la época de invierno, como que los negocios tienden a decaer un poco, pero igual cada persona se adapta al medio. A lo mejor tu negocio no depende de esto y igual te gusta vivir acá, la verdad. O sea, es magnífica la ciudad. ¿Qué quieres que te diga? O sea, tienes toda esta zona de acá, que fue el primer balneario que se construyó, que se idealizó aquí en Uruguay, y prácticamente rodeado de cerros. La verdad que, o sea, es magnífico para vivir igual. Lo que ya te digo, a la hora de tú escoger un lugar donde quedarte a vivir, a echar tus raíces, tienes que tener otras cosas en cuenta. Esto de acá es una colonia escolar. Y aquí tienen una pequeña tarja, un monumento histórico nacional. Dice Piriápolis a Don Francisco Piria, en el centenario del proceso fundacional del balneario, 1890 a 1990. Increíble, la verdad. Siempre se le va a recordar a él acá. Ya les digo, es el precursor de esto. Fue la primera persona que dijo: veo aquí un potencial enorme para crear un balneario, cuando aquello, al parecer, en Uruguay nadie había pensado en eso. Era una persona que también tenía muchos conocimientos históricos, filosóficos, mitológicos, de alquimia también sabía bastante. Entonces, o sea, era muy respetado aquí, y de pronto pues, se le ocurre semejante idea que al final se logró concretar, y bueno, es lo que es hoy Piriápolis. De hecho, Piriápolis significa ciudad de Piria, Francisco Piria. Él le quería poner otro nombre, Balneario Porvenir. Pero bueno, Porvenir que iba a venir, o sea, el progreso que iba a llegar acá a estas tierras. Pero ya como 4 o 5 años después de la puesta en marcha, la construcción, o de, bueno, del proceso de urbanización de esta zona de acá, pues ya los pobladores iniciales le llamaban Piriápolis. Bien interesante. El atardecer es para enamorarte, no, eso, por favor. Miren eso, miren los rayos del sol como se ven ahí. Increíble. Ya, yo te digo que sí. Y aquí está Claudia, ¿eh? ¿Te quieres casar conmigo? Sí. Vaya, te voy a decir que no para hacerte sufrir. Ay, Dios, me hace sufrir. Por demorarte. Ay, Dios. Miren esa vista de Claudia ahí caminando con los rayitos del sol. La verdad es magníficamente brutal, como digo yo. Mira la foto que le hice. ¿Hiciste una fotico? Oh, bueno, no se ve muy bien. No se ve bien, ¿eh? No se ve muy bien ya porque está grabando otra pantalla, vamos a estar en una frecuencia diferente. Bueno, ya, mírenlo ahí. Pero aquí sí se nota majestuoso, por favor. Y aquí tenemos de frente el Argentino Hotel. Esto es una joya, la verdad. Desde aquí fuera se le nota que a la fachada hay que, digamos, hacerle un poco de mantenimiento. No sé, por dentro del hotel veo que está encendido, a lo mejor hay huéspedes. Bueno, sí, veo gente asomada en los balcones y está encendido. Quiere decir que sí hay personas aquí adentro, pero por la fachada se nota que necesita cierto mantenimiento. Es como todo, ¿ok? Esto está administrado por una empresa y bueno, a lo mejor cuando se acabe la época de verano vienen y le echan una manita, o antes de empezar el próximo verano. Es como todo. Pero vean, el Argentino Hotel. Increíble, monumental, magnífico, vean esto. Y de frente tienes acá tu atardecer. Tienes esta escalera que vas así directo a la playa. No,
Ese hotel está en una zona muy privilegiada acá de Piriápolis. Además que es muy bien imponente. Vean la arquitectura. Fíjense ustedes. Brutal. Miren estas gárgolas aquí adelante. Bueno, creo que son gárgolas, ¿eh? Ahora no tengo bien claro. Yo no sé mucho de mitología, pero como Francisco Piria si era un gran conocedor, estoy seguro que la simbología de seres mitológicos, simbología de la alquimia, que yo sí sé qué cosa es la alquimia, ¿no? Pero porque lo estudié en la universidad, tampoco es que me hayan dado un curso de cosa era la alquimia, simplemente era para tú conocerlo, porque eso es una ciencia que, o pseudociencia, que hoy en día no se estudia, porque para eso está la química. Lo que la alquimia fue, digamos, lo que vino antes de la química, gracias a esos alquimistas, la verdad. Ya caminando las calles fuera de la Rambla, como que la vida empieza a mermar un poco. O sea, se ve un poco ambiente aquí, las calles un poco más solitarias. Nosotros vamos en busca del Dorado, que cada vez que hacemos un viaje, el Dorado nos salva el desayuno, almuerzo y comida. En esta ocasión el desayuno ya está asegurado en el hotel, pero el almuercito y la comida no. Así que hay que ir en busca del Dorado, a ver qué podemos encontrar ahí para cenar esta noche. Alguna comida que esté ya elaborada o algo ligerito, no sé, algo para picar más tarde, porque aquí ando acompañado, siempre muy bien acompañado, pero a la señorita le gusta comer bastante, ¿me entiendes? A mí. A mí. Tú comes un gordo, qué clase de caro el universo este, caballero, ¿no? Hermano. Ay, Dios mío. Al final el Dorado lo encontramos en Fono Pizza, una pizzería que está por acá. La verdad, dicen que cocinan pizza desde el año 2011, quiere decir que llevan ya 2 añitos. Bueno, nos pedimos una pisita, esta Coca-Cola que es light, y todo nos salió en 530 pesitos. Aquí te voy a estar dejando el cambio de dólar. Y así luce medio metro de pizza con musa aquí en Fono Pizza. ¿Qué rápido estuvo el pedido? Eso en 3 minutos. Vamos a probar esto acá. Le pueden robar el negocio de McDonald's. Pasa el tiempo y todavía no me acostumbro a que a la pizza el queso se le salga. No está machi. No me acostumbro. Muy bueno, muy buena, muy buena. Dios mío, por favor. Qué nivel de mozzarella más rico. Es una cosa que, échamele musa ahí para que no me escasee, para que se le bote la mozzarella, que es una divinidad, la verdad. Miren, ya se hizo un poco más de noche. Miren esta vista. Chacho, no te lo digo que esto es una maravilla. La mar estaba serena, serena estaba la mar. Madre mía, mire esa estampa, mire esa estampa, mire esa estampa. Sin palabras, man. El cerro arriba, no. ¿Para qué? Una belleza. Venir aquí hasta ahora, mira, hacer footing, pasear con los perritos, venir a conversar, a tomar un poco de mate. Es así. Cabe aquí mencionar un poco que Claudia se compró un budín de chocolate relleno de chocolate, dice ella que para después. Que Fran no me pida que no le voy a dar. Esto es en otro capítulo de Tambucheros por el Mundo. Mira, mañana ya tenemos la merienda y no hay que estar pidiendo cosas por ahí. El gordo siempre busca una excusa para comprar comida. No es fácil esto. ¿No? No, me dice otra. Con el respeto a todos los gorditos sabrosos que nos siguen aquí en el canal, yo también estoy Pero tú gordito. y yo no estamos gordos, Fran. Esto de gordo es chucho entre ellos. ¿Tú sabes por qué estamos así? Mira, eso es ansiedad. Porque tú me obligas a comer. Habla la verdad. Anda. Yo me había comido mi musa y me dijo, ¿no quieres nada para después? Y yo, ¿cómo que para después? ¿Para después qué? Yo siempre de visionaria pensando en el después. ¿Para después que se quiere dormir? ¿Para después qué? En esta área aquí me he percatado que hay menos alumbrado público, por lo menos en esta zona de aquí. Vean que no hay alumbrado público. No sé si esta fase estará caída del alumbrado por algo, porque más adelante sí hay otra vez y hacia atrás también hay. O sea, es esta cuadra aquí la que no tiene
alumbrado público. Está oscuro. Ahí viene el lobo. Ay, Dios, me va a comer el lobo. Estamos aquí en este lugar, que es un homenaje a Piriápolis en su centenario, comunidad armenia del Uruguay. Dime algo, la comunidad de Armenia le hizo este monumento acá. Increíble, ¿eh? Este extraño, ¿qué será eso? ¿Será una representación de Francisco Piria? No dice nada, o sea, simplemente la tarja lo que dice es eso. Punto, más nada. Y está bastante extraño, ¿eh? Porque... o sea, está extraño. Bueno, la gente de Armenia sabrá Dios qué será eso. Por acá tenemos todo esto aquí, las letras de Piriápolis, que ahora la vamos a ver, que esto es una atracción turística enorme. La Pipita Machi. Está un poco raro ahí. Sí, miren, y es que por detrás está abierto así. ¿Vieron? Una cosa extrañísima, ¿eh? Pero bueno, está ahí. Y la comunidad de Armenia se los regaló a la gente de Piriápolis. Muy bien por la gente de Armenia. El parque está bastante iluminado. Un lugar tranquilito aquí. Y vean las letras que dicen Piriápolis. Por allá hay un caminito donde tú te puedes subir a tomarte tu fotico y que quede cerca para que no pises el césped. Y para acá continúa la playa. Fíjate. ¿Vieron? Están las letras de Piriápolis. Y aquí está el caminito, miren. Esto está para que tú no pises ni el césped, ¿viste? Piriápolis. Esto aquí está, parece una persona así como que jorobada de lado. ¿Vieron? Creo que se nota bastante ahí. Un colega que está así. Tú buscas en Google y esto te va a aparecer acá como la plaza del inmigrante, como la plaza armenia, producto del monumento que regalaron los armenios aquí a Piriápolis, o como las letras de Piriápolis. En cada pueblito, ciudad, localidad que hay unas letras, tú pones en el mapa letras de tal lugar, y si hay letras en esa ciudad, pum, te va a aparecer. En Piriápolis hay letras, por suerte, y está bastante peculiar. Muy peculiar las letras de Piriápolis. Totalmente diferente a las de Colonia. En Maldonado no hay letras, o por lo menos yo no las he visto. Tú pones letras de Maldonado y te sale pues los dedos. Ya de este río hacia allá es otra localidad que no es Piriápolis. Por lo menos en el mapa sale así. A lo mejor sigue siendo Piriápolis, pero en el Google Maps sale de otra manera. Por lo pronto, nosotros de ahí para allá hoy no vamos a pasar. Primero porque es de noche. Segundo porque el hotel ya nos va a quedar como a 5 kilómetros y andamos a pie ruli. Pie ruli es andar a pie. No tenemos moto ni carro aún, pero sí podemos ir en otra oportunidad. Por lo pronto nos despedimos de la plaza armenia, plaza del inmigrante, plaza del máquina y Claudia, porque somos inmigrantes aquí en Uruguay. También. Sí, aunque yo no me siento como un inmigrante. ¿Tú te sientes un...? No me han tratado como inmigrante. Para nada. La verdad, el recibimiento aquí ha sido de lo mejor. Aquí tenemos 3 heladerías para escoger: El Faro, Grido y Gelato. Gelato creo que está cerrado. Un chiste malo. Un chiste malo, ok. Es verdad. Bien. En Grido estamos como que acostumbrados a comer. Me parece que El Faro está cerrando. Sí. Pues hay que comer acá. En Grido. Bueno, este tiene el logo moderno ya, ¿viste? Sí. Ahora es cuando yo digo. Un conito me conformo. 2 cucuruchos de una bolsa. Una bocha. Ay, qué rico. ¿Esto cómo es? ¿Tira la moneda por aquí? Ah, 2 monedas de 10 pesos. Ah, 2 moneditas de 10 pesos. Tira juntas. Una por aquí, otra por aquí.
sé. Mira. de crema cookie. Crema cookie. ¿Y esto qué es? ¿Qué es eso, gordo? No sé. Ah, un trompo. A ver. Pues sí. ¿Esta qué trae? No, pero de este tipo también así los conocí, ¿viste? Me ganó un trompo ahí. Ay, cógeme un muñequito. ¿Alguna salsa te pongo? Sí, de chocolate tiene. Chocolate no me queda, puede ser caramelo, dulce de leche, frutilla o frutos rojos. Dulce de leche. Bien. Miren qué rico. Miren qué rico. ¿Te das un billete verde? No. Mmm. Muy rico, ¿viste? De los negocios con poca clientela ya en esta época del año. Estamos a mediados de marzo, como quien dice. Tenemos este restaurante acá que hace esquina. Rivadavia Hotel, abajo del Rivadavia Hotel. Está prácticamente vacío, está vacío, ahí no hay nadie, no hay un cliente. Y aquí apenas hay 3 mesas. Hace un mes atrás esto estaba repleto de turistas, repleto de clientes. Esa es una problemática acá, que bueno, al ser un destino turístico y Uruguay tener un invierno bastante fuerte, pues o sea, se vacía. Entonces todas estas personas o buscan otro trabajo, porque he conversado con algunos y me dicen cuando viene la época baja, hay restaurantes que cierran pero no pierden su trabajo. O sea, los dueños son los que son así, ¿no? O sea, como el personal trabaja bien, lo que hacen es, bueno chicos, miren, vamos a parar por estos meses hasta que os vamos a abrir, y así. Hay otros que no cierran y se mantienen trabajando con poca clientela y tal cual. Pero la verdad que los negocios pierden muchísimo entrada de dinero. Y bueno, es algo con lo que tienen que convivir acá en Piriápolis, que tú ves toda esta belleza, pero también hay otros temas fuera de esto que hay que conversarlos para que ustedes también entiendan cómo es la vida acá. O sea, que no todo es color de rosa. Hay algunos asuntos que son bien complejos, como este, que hay muchos negocios o que cierran o que pierden mucha clientela producto de algo que es natural, ¿no? Que son las estaciones del año. A esta hora literalmente estamos caminando solos por la calle y son las 9 de la noche. Ya todo el mundo está dentro de sus habitaciones, dentro de sus casas, y nosotros aquí ya de regreso al hotel. De corazón espero que este video te haya gustado. A mí me encantó. Bueno, este es el primer día en Piriápolis, ya estoy súper emocionado porque sea mañana para ir a recorrer los otros lugares que nos quedan. Súper emocionado, la verdad. Voy a aprovechar hasta el último minuto aquí en esta ciudad para poder mostrarte qué tal es. Así que nada, de corazón espero que me regales un like, que eso me ayuda muchísimo. Que te suscribas si aún no lo has hecho, comentes qué fue lo que más te gustó y lo que menos te gustó, y que compartas el canal con tus familiares y amigos, que eso me ayuda, que es una maravilla, ¿ok? Recomiéndame. Gracias y nos vemos en un siguiente video.